Amigos, bienvenidos a USA en Español. El gobierno de los Estados Unidos anuncia y admite al país lo que nadie quería escuchar. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington y por qué el bolsillo del pueblo americano se verá afectado a partir del día de hoy. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, como ustedes muy bien saben, el pueblo americano continúa viviendo una de las peores crisis económicas de los últimos 40 años. El problema de la inflación y el alto costo de la vida. Ya no es fácil vivir en este país. Lamentablemente el dinero a las personas no le alcanza, lo que ha generado prácticamente una distorsión a nivel general en toda la economía de los Estados Unidos. Pues el día de hoy el director ejecutivo y presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis se ha sincerado con el país el día de hoy y ha anunciado justamente lo que realmente está ocurriendo en la economía americana y lo que pudiera esperar todo el país en los próximos días y en los próximos meses. Ha dicho que el estado actual de la inflación es muy preocupante y que se extiende más ampliamente por toda la economía generalizada en todo el país. Fíjense algo, la falta de acción de la Reserva Federal, que yo lo he venido repitiendo durante los últimos meses, ha sido una de las principales causantes de la crisis económica que estamos viviendo. El señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que no hizo su trabajo, que no hizo prácticamente absolutamente nada para poder controlar el problema de la inflación y que permitió que la inflación y el alto costo de la vida llegara a los niveles en los cuales nos encontramos en este momento, tiene que rendirle cuentas al país. Debería ir a una sesión del Congreso a hablar con los senadores y congresistas y explicarles por qué llegamos hasta este punto y, en mi humilde opinión, el señor presidente de la Reserva Federal debería de renunciar a su cargo porque ya le ha demostrado al país que no se encuentra apto para él mismo y para poder conducir la economía en los Estados Unidos. Es muy preocupante, dijo el señor presidente de la Reserva Federal de Minneapolis. Seguimos recibiendo lecturas de la inflación y los datos nos están asombrando. Nuevos datos que llegan tan recientemente como la semana pasada y seguimos sorprendiéndonos cada vez que los vemos. Así dijo el señor presidente de la Reserva Federal de Minneapolis en un minuto de sinceridad con todo el pueblo americano, quien en definitiva es quien continúa sufriendo la crisis económica que vive el país. Cada vez que recibimos los datos, estos son mucho más altos de lo que realmente nosotros estábamos esperando. Así lo dijo a su entrevistadora, hablando del problema de la inflación que tanto aqueja a todo el pueblo americano. Y fíjense lo otro que dijo. Y no se trata solo de unas pocas categorías. Se está extendiendo el problema de la inflación más ampliamente por toda la economía en general. Y es por eso que la Reserva Federal está actuando con tanta urgencia para poder controlarlo y poder reducir el alto costo de la vida que tanto continúa afectando a todo el país. Qué bueno que por fin se dieron cuenta del grave problema económico que tienen los Estados Unidos en este momento, que lo hemos tenido durante los últimos 2 años y que lamentablemente la falta de acción de la propia Reserva Federal ha traído como consecuencia que lleguemos a un punto prácticamente de no retorno en el cual ahora están haciendo lo inimaginable para poder controlar el problema de la inflación y, como dicen por ahí, el remedio está saliendo peor que la enfermedad, porque no solamente no la han podido controlar, sino que están trayendo a la economía americana directamente al borde de una recesión económica. El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis también enfatizó que aunque los salarios están aumentando para muchas personas en el país, también lo está haciendo el alto costo de los bienes y servicios, lo que significa, en otras palabras, que los trabajadores experimentan un recorte salarial real,
porque la inflación está creciendo muy rápidamente. Lo explico de manera muy sencilla. Si a mí me suben el sueldo, anteriormente ganaba $3,000 y ahora gano 4,000, pero resulta que todos los días los productos y servicios también están aumentando, resulta que $4,000 ni siquiera me alcanzan para poder comprar y tener una vida digna en este país, sino necesito mucho más dinero. En definitiva, a pesar de que esté recibiendo más dinero, al final de cuentas no le alcanza para poder vivir, para poder comprar todos los productos y servicios. En otras palabras, está teniendo un recorte real en su salario. Dijo también que la inflación impulsada por los salarios no está ocurriendo y que el costo de los bienes y servicios se debe en parte a las interrupciones en la cadena de suministro, principalmente causadas por la pandemia y ahora la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Para la mayoría de los estadounidenses, sus salarios están aumentando, pero no tan rápido como la inflación, por lo que los salarios reales, los ingresos reales de la mayoría de los estadounidenses realmente están disminuyendo todos los días. Y aquí radica un problema grave y principal que tiene el país en este momento. El pueblo americano todos los días se está haciendo más pobre, porque la inflación está logrando que justamente su bolsillo tenga una afectación que lo conviertan en una persona que cuenta con menos dinero para realmente poder vivir en este país. Justo en su nivel más básico, la inflación es cuando la demanda supera a la oferta. Sabemos que la oferta es baja debido a las cadenas de suministro, a la guerra en Ucrania, a la causa del COVID. Esperábamos que la oferta se conectara más rápidamente y eso no ha sido así. Así lo dijo el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis. Por lo tanto, tenemos que reducir la demanda en la balanza. Ahora, espero que obtengamos algo de ayuda en el lado de la oferta, pero eso no cambia el hecho de que la Reserva Federal tiene su trabajo que hacer y estamos comprometidos a hacerlo, y yo celebro que finalmente los líderes de la Reserva Federal han decidido ponerse manos a la obra para tratar de resolver el problema de la inflación. ¿Recuerdan ustedes cómo el señor Jerome Powell tantas veces le dijo al Congreso de los Estados Unidos: no se preocupen por la inflación, eso es un problema transitorio, eso se va a ir rápidamente, eso no nos va a afectar absolutamente nada y nosotros no vamos a hacer nada para corregirla? Ese problema se arreglará por sí solo y ustedes solamente tienen que sentarse a esperar. Pues han pasado 2 años, el problema no se ha detenido y por el contrario, todos los días continúa agravándose para todo el pueblo americano. Por otra parte, la Casa Blanca se abstiene repetidamente de admitir que la economía estadounidense ya se encuentra en recesión y ha estado debatiendo la definición del término durante días. El domingo incluso el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis argumentó que la inflación es tan mala que no importa si usamos el término de recesión o no en este momento, y se debe trabajar seriamente para poder abordar el problema que tenemos, y nos referimos, por cierto, al alto costo de la vida que tienen todas las personas que viven en este país. Fundamentalmente, el mercado laboral parece ser muy sólido, mientras que el Producto Interno Bruto, la cantidad que se produce en la economía, parece estar disminuyendo. Entonces estamos recibiendo señales contradictorias de la economía, así lo admitió el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis. En otras palabras, los líderes de la economía en este país no saben qué hacer para poder corregir el problema de la inflación, no saben cómo actuar y no saben realmente qué es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de América, la primera economía mundial y la primera potencia de este planeta. Estoy enfocado en los datos del salario, así lo dijo el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, y hasta ahora la inflación continúa sorprendiéndonos al alza. Los salarios continúan creciendo. Hasta ahora el mercado laboral es muy fuerte
Y eso significa que si estamos técnicamente en una recesión o no, eso no cambia el hecho de que la Reserva Federal tiene un trabajo que hacer y necesita hacerlo de manera urgente. Así lo dijo el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis en estas declaraciones que han sorprendido a todo el país. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.